ahora sí ya nos vamos a conectar con nuestra primera invitada en esta conversa, la conversa de la consulta popular en Wambra Medio Comunitario. Le pedimos que pueda prender su cámara. Adela, como muchos jóvenes, diferentes colectivos, organizaciones, barrios, grupos se juntaron para decir, ¿por qué no? Sí, la primera pregunta era como, ¿por qué no? E iniciaron campañas como esta del no, no. Luego también estaremos conversando con Cuenca le dice no, dile no Cuenca. Vamos a dedicar estos días de programa a un poco la conversación cotidiana. ¿Cómo se animaron? ¿Cómo sienten estos resultados? Querida Adela, muy buenas tardes. Bienvenida acá a Wambra Medio Comunitario. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, buenas tardes y agradecida nuevamente por la invitación. Bueno, y quizás como, ¿por qué no? Primero que, a ver, ya estábamos hartos. Creo que es como un sentir colectivo y que se pudo evidenciar perfectamente en esta frase que decíamos en el comunicado, que ya no le representa a la plataforma, sino a Guayaquil y Ecuador. Y bueno, en Guayaquil decimos no, chucha, no. Por otro lado, bueno, ¿cómo surgió, digamos, este espacio? Primero desde el sentir colectivo de hartazgo, de que no es, o sea, de muchas evidencias de injusticia, de abandono también, pero también recalcar que esta campaña surgió desde un espacio que ya contamos previamente y que somos parte, algunos y algunas compañeras, que es la Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas. Y creo que sin ese espacio base de articulación, que de hecho este año cumplimos 6 años, es impresionante. Ya pasamos la etapa infantil. No hubiese sido posible un alcance dimensional, por lo menos en términos locales, ¿no? Porque también eso aclarábamos en el pronunciamiento que, no, o sea, entre les compas decíamos, bueno, ya, o sea, lancémonos, esto no puede seguir así, hay que hablarle a la gente. Creo que también se trata de una primera experiencia como organizaciones sociales, como activistas, como sociedad civil en general, de lanzarnos a una campaña con lo que implica, ¿no? Entonces, creo que también aportó mucho la experiencia y el conocimiento de compañeras en el campo de la comunicación y en el campo social, que también, pues, varios tenemos conocimiento, ¿no? Y claro, de ahí cuando veíamos esta dimensión de alcance nacional decíamos, ¿y ahora? ¿Y ahora? Pero nada, como a seguirle, y también, claro, nos encontramos con unos choques de que nos escribían, ¿y qué significa no hay bolo? Y claro, es como, son como muchos términos de acá, de Guayaquil, de lo local y de la costa, sí, pero que también es muy lindo este sentido de apropiación y de identificación con no solamente el nombre de la campaña, sino que creo que pudimos tratar de expresar como decía al inicio, un sentir colectivo de abandono, de rechazo, pero al mismo tiempo de denuncia. Que justo lo que tú estás nombrando para iniciar esta conversación, vivimos engañados de manera muy serrana acá en Wambra Medio Comunitario. Alguien dijo que la campaña era no, no y no, chucha, no. Y claro, yo creo que viene de nuestra matriz serrana conservadora quiteña. Sí, es verdad. Sí, como muy franciscanos de la ciudad de Quito. Y no lo interpretábamos como no chucha, no. Es como un poco por ahí. Pero tiene también que ver con, es polisémico, esto de, se adapta además en la cultura, es como lo que tú tomes, ¿no? Veíamos también los títeres hablando del encebollado, de otra de las campañas que se estaban generando en redes. ¿Cómo tú ves como partir de ahí, de lo cotidiano, no de una agencia de publicidad, de un call center contratado para armar TikToks, sino de esto, de las conversaciones cotidianas, de la emputadera, de la ironía? ¿Cómo tú ves que se debo a estas campañas justo desde las culturas? Claro. Sí, totalmente. O sea, creo que eso fue una riqueza precisamente de una diversidad de campañas que teníamos. Pero qué bacán, y ahí sí lo digo como en términos guayacos, cada territorio habló desde lo que son, ¿no? Y la verdad, qué mejor hablar de Guayaquil que los propios guayacos y guayacas. Y cuando empezábamos, por ejemplo, como a crear eso, decíamos, ya, bueno, a ver, ¿qué nos atraviesa a nosotros? La inseguridad, pues obvio.
pero en medio de esa inseguridad, en medio de esas desgracias que nos pasa, el humor es una estrategia de sobrevivencia, de resistencia, y tratamos de ponerlo también, ¿no? Como, bueno, sí, chuta, o sea, denso lo que está pasando, pero jaja. Una cosa como una dinámica que ocurre acá en la costa, siento yo. Y con respecto a lo que mencionas de, claro, como cómo se transitan las formas de expresión, también fue muy lindo, como les decía, esta apropiación, creo que fue muy oportuno, o no sé si esa es la palabra, pero esa campaña ya no era solamente una cuestión local o solo de la organización de donde nació, sino que decíamos, bueno, o sea, aquí están los materiales, chiques, compas, gente, cojan y úsenla, esto es para todo el mundo, esto es de la gente y para la gente. Que también marcábamos, si quiero recalcar que marcábamos una diferencia en que no éramos parte de un partido o movimiento político, era una campaña ciudadana que la sostuvimos como hasta el día final, la seguimos sosteniendo, y agradecemos también como varias organizaciones y compas que se sumaron a lo largo del proceso, ¿no? Que creo que también eso fue lo rico, que hay en medio de nuestra diversidad ecuatoriana, atravesada por racismos, por regionalismos, sí es posible un diálogo intercultural, entre regiones, en donde nos enorgullecemos entre lo que somos cada uno, ¿no? Eso como para responderles esta dinámica. Sí, justo el hablar de lo cotidiano, bueno, al menos a mí la primera campaña que me llegó fue el de No Chucha No, y justo decía, ahora sí lo dices, ¿no? mira tú, claro, es que no sabía, pues, y no sabíamos exactamente justo cómo se nombraba tampoco, porque leíamos No Chucha No para nosotras desde acá, pero ¿cuáles fueron los desafíos de estas conversaciones también, de estas juntanzas de diversos sectores y de trasladar como todo esto? Porque lo que nos suele pasar mucho es que pasan tantas cosas negativas que todo el contexto nos hace ver solo lo malo y no ponerlo en este lenguaje tan cotidiano que a veces nos olvidamos y nos centramos solo en lo académico, en lo fuerte, en lo duro. ¿Cómo verlo más allá? Sí, es una linda pregunta, porque cuando pensábamos en construir esta campaña, cachan que, bueno, yo tengo como algunos elementos quiteños porque yo viví en Quito, estudié allá, pero cachan que lo primero que hicimos fue caracterizar a nuestra localidad. A ver, ¿qué es Guayaquil? Guayaquil es costa, Guayaquil es encebollado, es salsa, es playa, es calor, es cumbia. Entonces, no solamente es inseguridad, y no vamos a dejar de hablar de la inseguridad, pero vamos a resignificar lo que tenemos, que es riquísimo, y recuperar nuestro orgullo guayaco y por lo tanto ecuatoriano también. Y cómo también ese orgullo puede incluso compartirse, o sea, como esta capacidad también de a ver, es verdad que estamos viviendo horrible y podemos estar peor, así que a ver, o sea, como o te apropias o te sumas, o sea, vamos a estar peor. Y creo que las expresiones como no te dejes ver la cara, no te dejes ver la cara de cojudo, no te dejes ver las huevas, que eso es algo muy propio y hasta nacional también, dialogan precisamente con lo cotidiano, pero también con una cuestión política. Y con lo académico que mencionas, claro, también decíamos, era un ejercicio, porque algunos compas del espacio tenemos como este espacio también en el campo académico y hay que hacer como un ejercicio de traducción, pero no necesariamente traducción, es recordar quién eres y dónde estás, ¿no? Y hablando en ese sentido desde Guayaquil. En Guayaquil hay una sabiduría popular, histórica, muchos refranes, muchas expresiones, entonces claro, con los compas era primero un desafío de las dinámicas de las redes sociales, que entre los compañeros como un diálogo intergeneracional se compartían. Por otro lado, bueno, experiencias que pasaba antes en campañas en los años de los 80, que tenemos compas también de la sub 50, sub 60, sub 40. Y eso es muy bacán, es muy enriquecedor y también creo que demuestra que por más que digamos no me vas a ver las huevas, eso lo entiende un chico de 14, una chica de 20, una señora de 30 o un adulto mayor de 70. Y es lindo, no sé si se fijaron, bueno, tenemos la plataforma de No Chucha No en X, en Twitter, en Facebook, en TikTok, que no fue fácil, por si acaso,
Fue un desafío, fue un aprendizaje, pero los rostros que aparecían ahí eran como de la gente que quería sumarse, de quienes podían también, pero no era uno solo, no era una figura representativa de la campaña, sino que Guayaquil en su diversidad, pero al mismo tiempo en su sabiduría popular de que habla con la J y que no se deja ver la cara. Y justo tú estás planteando un diálogo intergeneracional en tan corto tiempo. ¿Qué encontraban como dificultad esto? Porque ahora que nos alejamos un poco de la campaña y vemos por lo que sucedió con la campaña del sí desde la presidencia de la República, el señor Daniel Noboa, se enfocó más a esta generación más adulta, ¿no? Ahí sí pasados los 50 años, digo, porque revivió personajes, no sé, justamente desde Guayaquil al señor David Reynoso, comedia y humor que ya como que no pega, ¿no? Entonces, ustedes, ¿cómo generaban estos puentes y qué priorizaban por ahí? Habían estas preguntas incómodas de cómo mismo utilizamos el TikTok, la gente que tiene cierta edad. ¿Cómo generaban ustedes este diálogo? Me van a hacer contar secretos. Pero nada, lo bueno se comparte, así que sí, por supuesto. Miren, les cuento que igual estos diálogos intergeneracionales no son de esa campaña de 2 semanas. Como les digo, la coordinadora cumplió en octubre 6 años, que nació a partir de octubre del 2019. Y claro, nos hemos sostenido y lo agradezco un montón. Y en ese caminar de 6 años han estado compas como les digo, sub 50, sub 40, sub 30, sub 20, y se siguen articulando organizaciones y compas, ¿no? Entonces, el diálogo intergeneracional no fue un tema nuevo, o sea, es una característica más bien que tenemos en la coordinadora. La batucada popular, por ejemplo, que forma parte de la coordinadora, son jóvenes, adolescentes, ¿no? Y asimismo otros compas también. Y claro, no vamos a negar que hubo retos en el tema de claro, crear contenido, ¿no? Que el contenido en teoría, y creo que ahí hay que profundizar más bien, porque no es que las juventudes o la sub-30 usa las redes sociales solamente y los adultos y adultos mayores no, al contrario, TikTok, por ejemplo, es una plataforma para mí, o sea, en esta experiencia intergeneracional. Ustedes pueden ver, o sea, si alguien quiere hacer ese análisis como de la campaña y las redes sociales, había videos en el que, por ejemplo, se hacía muy público, muy viral, un video en TikTok, pero no igual en Instagram, pero otro contenido sí era en Instagram y no en TikTok. Entonces, digamos, cómo era un poquito la dinámica. Conversamos, digamos, con los compas y decíamos, como saben qué, estos temas tenemos que hablar y mantengamos estas expresiones. No nos dejemos ver la cara. Él nos está mintiendo, nos está viendo la cara de cojudos. Y en términos sencillos, en 1 minuto, mostrábamos un ejemplo de un señor que, por ejemplo, ve el periódico y dice, ¿cómo? ¿Se bajaron 94 millones y a nosotros no suben IVA? No, pues, o sea, son cosas, como les digo, de sentido común, apelar al sentido común, en una sabiduría popular, y el no chucha no es algo también tan popular, tan comprensible, que el tema de lo operativo con respecto a editar los videos no fue, digamos, una tarea tan compleja, porque lo más, un trabajo colectivo fue como, bueno, nos distribuimos en quién se graba, quién consigue los videos, a quién compra, a quién decide cómo lanzarse, y otros pues nada, como unir, editar, poner subtítulos y ya. No se trataba de una edición como sustancial, profunda o profesional. Era más el contenido, el mensaje y el sentido de identidad guayaca, de orgullo, ¿no? De no dejarse ver la cara. Ahora también estoy leyendo a ciertos periodistas, analistas del otro lado, que ellos mencionan que, digamos, la campaña, en este caso por el no, se basó mucho en las mentiras, en la desinformación, y también se aprovechó de la falta de comprensión de la gente. Lo ponen así directamente. Entonces ahí quería preguntarte, ¿cómo miras tú? O sea, ¿cuáles fueron más bien las temáticas que desde la campaña del no se levantaron? ¿Hubo desinformación? ¿No hubo? ¿Por qué? ¿Por qué, digamos, crees que están diciendo esto?
Bueno, primero porque están en negación, o sea, no están aceptando sus estrategias que no les funcionó y que la mentira no se puede sostener. Como les decía, combinamos nosotros mucho la cumbia, el merengue, la salsa, que tienen un muy fuerte sentido político, y eso más bien dejo de recomendación a los compas en el activismo y en las causas sociales, de que regresemos a esos elementos políticos de la cumbia y de la salsa. No solamente Calle 13, yo siento que ya está un poco saturado en ese sentido. Les cuento que nos causó novedad que a la semana, las páginas se lanzaron el 24 de octubre, tienen menos de un mes y han logrado este impacto que todavía no lo creemos. Y a la semana vemos que el Universo nos colocó en uno de sus titulares las campañas por el sí y por el no, ¿no? Entonces, claro, y desde el inicio nos hicieron una apelación que lo que nosotros, como campaña de No Chucha No, estamos diciendo, no está verificado, incluso justificaron y se basaron en lupa media, que eso no está evidenciado ni nada de eso. Pero la verdad es que los hechos dicen más que las palabras, ¿no? Creo que el presidente tiene esa frase de ¿cómo es? Dato mata relato, pero él mismo se mata, o sea, chuta, hazte cargo, loco. Entonces, claro, ¿qué se hacía? Por ejemplo, uno de los karaoke, esas secciones de karaoke que a veces teníamos, como no, porque tus errores me tienen cansado, y en la siguiente lámina, ¡pum!, o sea, un hecho, ¿no? Eso de bajarse 94 millones y que nos sigan subiendo el IVA, ¿qué pasó? Nunca transparentó. Entonces, es también hacer un ejercicio incluso de memoria colectiva, no diría histórica porque es reciente lo que ha pasado, pero también reconocer que no solamente estábamos hablando de las mentiras del gobierno, sino que estas preguntas son las dos cosas, ¿no? Las mentiras del gobierno, cómo le vamos a seguir creyendo, pero que estas mentiras también están atentando contra lo nuestro, lo propio, los derechos y la naturaleza. Justo estaba viendo las redes de la campaña y aquí hay un capibara justo compartiéndonos el número de personas, el costo de la pauta en redes, que son 350, y contarle a la gente que nos está viendo, $350 de pauta en redes, donados por nuestros amigos, compas, familias y personas que de dolarito en dolarito se sumaron al apoyo. 100 personas, y lo que me llama bastante la atención, y justo es de esto que te quiero preguntar, cantidad de veces que se utilizó la palabra florindo, 0. ¿Cómo salir de justo esta narrativa y esta polarización? Porque de alguna forma sí se hizo como es totalmente distinto, y eso es lo que nos sorprende de alguna forma a todas las personas que estuvimos en diferentes espacios. ¿Cómo salir de esa narrativa? ¿Cómo ya no volver a esas cosas que nos ponen de un lado y del otro? Bueno, como lo hemos hecho, recuperemos primero como nuestras dinámicas locales, quiénes somos, de qué sentimos orgullo, cuál es nuestra sabiduría popular, y con eso no me refiero solo a Guayaquil. En Manabí hay una riqueza en sabiduría popular impresionante, me atrevo a decir incluso mucho más que Guayaquil. Lo mismo en Cuenca, lo mismo en Pichincha, o sea, en todos los territorios. Y vuelvo a manifestar que la riqueza para mí de estas campañas por el no ha sido que ha respondido a sus localidades y que luego dialogaron entre unas con otras, porque también, imagínense ponerse después a pelear entre campañas, o sea, ahí sí valía, no, pero más bien hubo una articulación como, a ver, nos apoyamos, dale, sube, comparte, qué sé yo, ¿no? Y ahí, una de esas estrategias para superar esa polarización absurda que no nos hace pensar precisamente, es fortalecer la articulación, y no menos importante, como decía al inicio, se trata de una causa ciudadana y no dejar de lado eso, una causa ciudadana, unas iniciativas desde la sociedad civil en cada uno de los territorios, no solo en Guayaquil, pero yo voy a hablar por Guayaquil, así que No Chucha No es de Guayaquil. Y está buenazo también, retomo también que las expresiones se desarrollen como sean en cada una de las localidades, ¿no? En Quito también el No Chucha No está súper bien, no es que digo que está mal. Y por otro lado, creo que la noción de florindo sí recae mucho en responsabilizar un poquito a los votantes, y la idea no es responsabilizar de decisiones a los votantes, porque también, y ahí sí lo hablo como socióloga, hay condiciones estructurales en donde el gobierno ha sido un manipulador de
que han llevado a que, claro, la gente confía en él, y acá estamos desde Iniciativas Ciudadanas para desenmascararle sus mentiras y decirle, hey, no, cuidado, son tus derechos, o sea, cuidado. Y todo lo que esté en riesgo, recordarle la educación, la salud. Ellos mismos hicieron campaña también, ¿no? Uh-huh. Y nada, como apelar a que el único responsable aquí en este caso es el gobierno de Daniel Noboa, y particularmente quien encabeza, que es este man, el presidente. Uh-huh. Entonces, como desde ahí, ¿no? Y insisto también que es una causa ciudadana que trascendió banderas de movimientos y partidos políticos, y que hubo esta articulación entre campañas ciudadanas del mundo. Y ya para ir finalizando, ¿crees también que esta campaña, o más bien los resultados de esta campaña, son una respuesta a los temas de la consulta, o también son un rechazo a la figura de Daniel Noboa? Mira, es una pregunta interesante. A ver, voy a ser ahí como totalmente honesta. Cuando conversábamos con los compas de la coordinadora y también con compas del movimiento feminista, que también voy a destacar muchísimo que hicimos también acciones del movimiento de mujeres acá en Guayaquil, con la página de Al Cartón Dile No. El gran festival del no bailable fue una iniciativa del movimiento de mujeres de acá Guayaquil. El no gigante que vieron en las fotos fue una iniciativa de acá y de compas, artistas de acá que viven, que son de Guayaquil. Entonces, todo también se articula, ¿no? No voy a adjudicar que todo lo que se hizo en Guayaquil vino de Nochucha, no, sino como de todos los espacios en donde llevamos activando varios años. Y bueno, nosotras, como desde los espacios donde me encuentro, decíamos, bueno, puede que sí, puede que no sé. Y decíamos que por lo menos en las bases militares la pregunta A ya valió ese mal, ¿no? Ya perdió el gobierno. En la pregunta D era probable como adjudicarle mucho a todos los derechos que están en riesgo, ¿no? Pero la pregunta B y C, con relación a los partidos, a la eliminación del financiamiento de partidos y a la reducción de asambleístas, estábamos como en duda, como será, no será. La gente, habían análisis que decían que la gente puede votar pregunta por pregunta, no en plancha. Y claro, cuando nos encontramos con eso, sí hubo una sorpresa y claro, chuta, un agradecimiento fuerte. Pero también les quiero lanzar un dato que antes de venir a la entrevista me pegué una revisadita por el CNE, la aplicación, ¿no? Que chévere esa aplicación. Les cuento que también nosotros teníamos dimensionado, como les decía, no íbamos a dejar de lado el foco, a pesar de ser una campaña a nivel nacional, no íbamos a dejar de enfocado que esa campaña era dirigida a los guayacos y las guayacas. Eso es como que de ley. Y los sectores donde tratamos de darle como más contenido, darle más herramientas, más información, fue los sectores donde ganamos, que son Febres Cordero, Jimena, Tarqui, son las parroquias más grandes de la ciudad. Otras parroquias que son más pequeñas, con menor población, curiosamente gana el sí, pero parroquias como San Borondón, que es vía San Borondón, San Borondón es otro cantón, gana el sí en cambio. Entonces, claro, creo que esto vamos a encontrar dentro incluso de cada localidad, van a haber grupos a favor del sí, grupos a favor del no, pero cuantitativamente vemos que ha ganado el no. Creo que la gente no solamente al inicio, eso como yo, como Adela Vargas Murillo digo esto, al inicio seguramente la gente empezaría a decir como, bueno, voy a votar por pregunta. Pero una vez que se va desenmascarando las mentiras del gobierno, se está contradiciendo incluso él mismo, y él mismo se hace autogol, ¿no? Autocampaña por el no, es que también dicen no, o sea, ya no le creo y votamos todo no, esto está en riesgo. Uh-huh. Esto. Ahora, justo para ya finalizar esta conversación, esperemos que existan otros espacios para continuar con el diálogo. ¿Qué reto les plantea a ustedes, como tejido de varias organizaciones sociales, comunidades, colectivas, después de estos resultados de la consulta popular y referéndum? Bueno, para mí el primer desafío, ojo, ahorita voy a hablar como de Adela Vargas Murillo, pero sí puedo adjudicar un poquito en nombre de la coordinadora que tenemos que seguir aprendiendo las dinámicas de comunicación. Creo que insisto en que es lindo que
los guayacos, las guayacas y las personas que viven en Guayaquil hablen de los territorios, de lo que estamos viviendo, y claro, como sostener este sentido de información. De hecho, ayer nos preguntábamos, bueno, ¿y ahora? Y nos acordaba, bueno, yo me acordaba de apuntarla con esa frase, no del personaje, sino de la frase. Y creo que otro desafío es, por supuesto, seguir manteniendo el sentido informativo, y haciendo, como recuperando estos otros elementos que a veces la academia lo tiene, pero no llegan a otros espacios como la ciudadanía y la sociedad civil en general, ¿no? Hablar, por ejemplo, hablar de injusticias en términos generales súper bien, pero hablar de perfilamiento racial que estamos viviendo terriblemente, no yo, o sea, jóvenes que son víctimas de la racialización, es súper fuerte, y creo que también es un tema que se puede ir posicionando. Otro desafío también es cuál es este sentido y este futuro que le pretendemos dar a una campaña que, como les digo, no pertenece, o sea, nació desde la Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas y vamos a seguir siendo parte, y para la ciudadanía en general será un medio de sentido de identificación, o sea, cómo sostenemos también este sentido y cómo mantenemos, que es algo que yo destaco un montón, cómo mantenemos la participación política de la ciudadanía, que yo siento, eso a mí, o sea, gane o pierda el no, yo me sentía orgullosa de que la ciudadanía estaba interviniendo directamente en la política, y eso creo que es algo que no tiene precio. Muchísimas gracias, Adela. Parte de esta articulación de varias organizaciones colectivas que estuvieron impulsando el no a nivel nacional, digo, como desde sus trincheras, sus experticias. Además, la malabarista hacía malabares y se juntaba con quien hacía diseño gráfico y luego quien organizaba el barrio, y bueno, esto será parte de la memoria de lo que está ocurriendo en estos momentos en el país. Te agradecemos por compartir con nosotros y nosotras aquí en Wambra Medio Comunitario. Muchas gracias a ustedes y seguimos, no chucha no. Gracias, Adela. Ahí estuvimos conversando con Adela, parte de la campaña del Chichino, no Chichino. No, chucha, no, ha sido. En todo caso, ahí parte, digamos, de todas estas iniciativas ciudadanas que lograron finalmente, ¿no? Que de alguna manera son parte de este triunfo del no, finalmente, ¿no? Sí, y es que le hemos dedicado, hoy le estamos dedicando, mañana también, a esas diferentes manos, voluntades, acciones concretas que llevaron ayer domingo 16 de noviembre en las 4 preguntas ganar con un porcentaje considerable, ¿no? Porque claro, se hablaba días previos al cierre de la campaña de la consulta popular y referéndum, que si es que la diferencia era muy corta entre el sí y el no, algo podía pasar, pero indudablemente ayer en estos resultados oficiales que se daba desde el Consejo Nacional Electoral no quedó ninguna duda. Estuvimos ahí entonces conversando desde la ciudad de Guayaquil y